Vamos a darle la palabra a Carmen Rodríguez, que va a hacer una reflexión final en base a todo lo que se ha presentado. Carmen es doctora en educación, licenciada en psicología y experta en el abordaje interdisciplinario de la salud mental infanto-juvenil. Actualmente es asesora del directorio del INAU y durante el 2012 al 2024 se desempeñó como consultora de UNICEF, área protección, salud mental infantil y adolescente y políticas de protección a la infancia y adolescencia, entre otras actividades, por supuesto, de Carmen. Así que, Carmen, un placer escucharte en esta reflexión final. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la ANEP y a UNICEF por esta invitación. Para mí siempre es un placer y por otra parte me permiten involucrarme con el trabajo que están llevando adelante, que de momento no estoy directamente, así que venir de visitante cada tanto y estar por acá me da de verdad mucha alegría. Tenemos poco tiempo. Voy a tener que resumir lo que preparé. Me voy a detener en 4 puntos. Voy a comentar las 3 experiencias de las que escuchamos recién y les quiero recordar el título de las 3. Los autores lo mencionaron, pero creo que en los títulos hay mucho. Estar para que estén. Asistir, pertenecer, egresar. Con vos la escuela está completa. El primer punto que yo quiero señalar que estas experiencias creo tienen en común es que se inscriben en lo que algunos autores denominan la dimensión micropolítica de toda política, en particular en este caso de política educativa. Y quiero detenerme en señalar por qué y qué características tienen lo que acabamos de escuchar para que lo podamos nombrar diciendo acá hay una actividad, hay 3 actividades micropolíticas. La primera cosa es que voy a ahorrar por una cuestión de tiempo los academicismos, la referencia a autores y demás, capaz que, porque si me detengo mucho en las referencias bibliográficas, en todo caso después con la gente de la organización, pero si tomamos a Félix Guattari, que es quien de alguna manera puso a andar por primera vez este concepto, hace ya 6 décadas. Lo primero que nos señalan los autores que trabajan este concepto es que eso que llamamos micropolítica no es una reducción en miniatura de lo macro. No se trata, cuando hablamos de un trabajo micropolítico, y digo esto sabiendo que estamos muy concernidos en esto, no se trata para la dimensión micropolítica de replicar lo mismo en todos lados. No se trata de una concepción del territorio político, sea educativo o sea de lo que sea, bajo un concepto que nosotros tenemos que resolver un conjunto de variables y simplemente hacerlas descender para que se anclen en los territorios. Todo esto hay que hacerlo, porque no hay política pública que no tenga que resolver un conjunto de variables absolutamente relevantes que le dan la coordenada al trabajo político y sin ello no hay política posible. La micropolítica no va contra la dimensión macro de la política. En todo caso, lo que está en juego es si podemos tener entre la dimensión macro y la dimensión micropolítica una conversación inteligente. Y creo que para tener una conversación inteligente en este punto hay que poder comprender que no se trata de esta dimensión en miniatura de lo macro, sino que eso que llamamos la micropolítica es, y esto sí es una cita casi textual, es una dimensión infinitamente más compleja que lo macro, porque lo macro opera reduciendo. Y entonces nosotros decimos ausentismo. Y en la dimensión macro podemos hacer un montón de lecturas. Por supuesto está la cuestión de la cuantificación, la cuestión del monitoreo, la cuestión presupuestal, la cuestión conceptual, la visión política, todo eso es muy importante. Pero cuando pasamos a la dimensión micropolítica, nos metemos en un territorio mucho más complejo. Y entonces
Una cosa es hablar del ausentismo, de la desafiliación en términos generales, y otra cosa es ocuparse de tramitar en la dimensión micro los ausentismos que no se comportan como un magma homogeneizante. Y este es el problema, y yo creo que en este sentido el sistema educativo, y voy a tomar una posición personal, tómenla como personal, creo que comete un error cada vez que quiere aplastar el trabajo micropolítico de los operadores de los infinitesimal, como los nombraba Gabriel Tardé. Es decir, la dimensión micropolítica requiere una actividad incesante sobre unas variables mucho más complejas que lo macro, y por eso es posible que cuando uno trabaja en la micropolítica sienta la experiencia de que esos datos que nos dan los grandes sistemas de monitoreo no refleja totalmente lo que pasa en la escuela, no refleja totalmente lo que le acontece a las instituciones en su expresión más local, y no representa totalmente las complejidades de los oficios, las complejidades de las prácticas. Por eso creo que personalmente confío en toda visión política y en toda conducción macropolítica que no esté centrada en aplastar, doblegar y dominar las experiencias micropolíticas, sino todo lo contrario. Y creo que la mañana de hoy tiene un aire de todo esto. Esta conversación entre unas lecturas macro que nos orientan, nos guían como brújulas y nos ponen focos de hacia dónde ir, pero después viene todo un ejército infinitesimal, pequeño, donde lo más importante ahí es que este trabajo esté vivo, esté activo, esté creativo, y creo que las tres experiencias nos muestran algo de esto. El trabajo de la micropolítica siempre va a ser el arte de singularizar, es decir, el arte de tomar el gran indicador y llevarlo a un territorio de las pequeñas cosas. Por eso yo creo, sobre todo creo que nos pasó en la última presentación con esos, cuando las colegas transmitían esas gráficas y las madres allí diciéndote cero falta o qué sé yo, creo que lo que nos hace sonreír no es la replicación de estas actividades a lo que nos invitaría, sino el gesto. La micropolítica es el mundo de los gestos, una dimensión casi ingobernable. Porque está bien hacer un taller, está bien ir a buscar a los gurises, está bien hacer todo, y podemos hacer todos más o menos lo mismo, pero la enorme diferencia micropolítica va a ser siempre el gesto que lo vuelve disponible. Y ese es el tesoro que entiendo tienen todos los educadores, y cuando se roba ese tesoro, se usurpa el corazón de la educación. Entonces creo que me quería detener en esta conceptualización para decir que en todo caso el punto 1 se trata de darle vida a este trabajo de singularización, que no es la individualización de los problemas sociales, hay muchos malos entendidos en esto. Es la capacidad de los oficios de agarrar los grandes enunciados, sacarlos del magma homogeneizante, desprotocolizarlos y volverlos gesto humano, y volverlo vivo y volverlo real. Y ahí es cuando los gurises y las familias sienten que la cosa va en serio y que ahí hay cosas que se están haciendo de verdad. Bueno, voy rápido. El segundo punto en el que me querría detener del comentario de las experiencias tiene que ver con la cuestión de las familias. Aparece mucho como un indicador que nos dice qué hay ahí. No me voy a detener mucho en esto, simplemente querría recordar que hay algo de lo que los colegas dijeron en la primera mesa, que es un fiel reflejo de qué nos está pasando en ese lugar que llamamos la familia, con las enormes transformaciones de las últimas décadas, con todos los cambios en los formatos, pero sobre todo algo que los niños llevan a las escuelas, sobre todo los adolescentes llevan a las escuelas, y es que en las casas hay poca gente durante el día, y que eso no tiene que ver con las malas familias. No creo que tengamos que insistir con un discurso culpabilizador de las familias. Todos somos hijos de nuestra época, y acá estamos nosotros y nuestros hijos están en las instituciones. Y creo que hay algo ahí, sobre todo de pensar que la familia
nos pasa en las instituciones, nos pasa siempre, las representaciones que tenemos de las cosas vienen atrás, corriendo de la realidad. Y todavía no podemos seguir trabajando con una vieja representación de familia que nos hace agua todo el tiempo. En la tercera cosa que me quería detener, y acá sí me querría detener un poquitito más, es en la idea de trabajo en red, común a todas las experiencias. La cuestión de la red, del trabajo en red. Ustedes saben, es una categoría que tiene también 4 o 5... Lina Davas puso a andar en el contexto del Río de la Plata este concepto hace décadas. Lo seguimos usando, pero necesitamos actualizarlo. Necesitamos traerlo a la actualidad. Y en particular, también les puedo comentar, voy a trabajar ahora un poquito con un texto llamado Adolescencias en el siglo XXI, de Ramón Ubieto, un psicoanalista bueno, algunos lo estudiamos, él está trabajando mucho en esto, y trabaja precisamente en las afueras de Barcelona, en los contextos donde los problemas son muy parecidos a los que estamos enfrentando acá. Y él la define así a la red. La red es aquí un otro de la familia. Un interlocutor que no se identifica completamente con el otro de la institución. La red no es el otro de la familia, la red no es totalmente el otro de la institución. Si bien tampoco lo ignora, ni la oculta. Se trata de no encarnar para los gurises un otro completo, omnividente y omnipresente, lo que sería una verdadera figura de control con tintes persecutorios. Pero tampoco un otro indiferente, sujeto más a protocolos y a urgencias competenciales que al sufrimiento real de las personas. Me parece que las redes del siglo XXI son un poco distintas a las redes que repertorió Lina Davas en la década del 70. Son un otro de la institución también. Muchas veces tenemos que tomar distancia de la familia y de la institución para sostener una posición ética que está enlazada al sujeto. Todos los que trabajamos en instituciones tenemos, el oficio en eso nos duele mucho, porque no siempre se trata de responder éticamente a la urgencia de un sujeto aplicando con un aplicacionismo que simplemente repite en todos los casos lo mismo. Es una red que no se arma para que los sujetos pasen por ella. Esto lo define así Ubieto. No es una red que armamos para que los sujetos pasen por ella. Es una red que armamos bordeando la vida de los sujetos. Por eso no es una red burocratizada que sesiona los martes a las 3 de la tarde en tal lugar. Es una red contingente a un sujeto. Nos juntamos para ocuparnos juntos de la situación singular. Y tendremos que tener muchas redes y no una burocracia de red que tiene un día. Digo, también las podemos tener y son útiles, por supuesto, pero no necesariamente para acompañar este problema del que estamos hablando, que es conmover la relación de los gurises y de las familias con la institución educativa. Es una red, dice Ubieto, que no se confunde al sujeto con su acto. Esto me parece muy importante. Una red que separe al sujeto de sus actos. No es lo mismo faltar que ser un ausente o ser un ausentista, es otra cosa. Una red que pone foco en la singularidad. Una red que trabaja colaborativamente. Acá tenemos mucho, ¿no? Ustedes saben, nosotros tenemos más historias de enojos entre los equipos de los distintos programas que la capacidad de colaborar entre todos en torno a un sujeto en singular que necesita de 4 o 5, que capaz que no son los mejores, que todos están fallados, todos lo estamos, pero son los que están, y para ese sujeto es lo único. No se puede traer a otro profesor de geografía, es el que tiene. No se puede, y con eso que se tiene hay que poder, no lo tomen en serio el ejemplo, quiero decir, las personas falladas, que también son las que están, y con eso hay que tejer, y no se trata de edificar los conflictos y de suponer siempre que el problema es del equipo de antes, y por supuesto lo peor será con el equipo que sigue. Entonces, hay algo a rearmar en este sentido. Me toca apurar, Carla, ¿no? Ya te siento los dedos. Me hace así, los gestos. Bueno, y por supuesto hay que entender que las redes del siglo XXI no son sin virtualidad.
Voy a volver en esto con la cuarta cosa que sí voy a decir un poquito más y ya termino, que es la cuestión, lo dijeron las tres experiencias, la cuestión de trabajar caso a caso, la cuestión singular, la cuestión del sujeto. Yo creo que a la institución educativa le cuesta esto, porque está hecha para los grandes números, su tradición es el gran número. Y entonces ahora tiene que ocuparse de algunos problemas singularizando. Y algunos dicen que vamos a ir uno por uno. Bueno, nunca debiéramos, quizás siempre hubo algo del uno a uno también en la educación de siempre. No hay un presente y un pasado tan dicotómico en esto. Creo que todos fuimos tocados singularmente por algo de la educación, en todos los tiempos. Pero quiero decir que como la mayoría de los problemas, según esa U que nos presentaron hoy de mañana los colegas, hay una U muy fuerte que tiene que ver con una punta de la U que tiene mucho que ver con adolescentes, y por lo menos esa etapa de la vida es algo que me importa mucho desde hace mucho tiempo. Quiero decir una cosa más respecto de qué no podríamos olvidar si queremos provocar más proximidad de los y las adolescentes con las instituciones educativas. El propio Ramón Ubieto dice que todo adolescente tiene que resolver 3 tareas. Por eso hacen poco para el liceo y para la casa, porque tienen 3 tareas muy importantes. Una, que es que tienen que resolver su identidad. Y esa tarea se hace tomando distancia del pasado y de lo infantil, se hace tomando distancia de los padres y se hace en nombre propio. No hay quien te salve en ese partido. Cada sujeto lo tiene que hacer personalmente. Acá no hay madre que te valga, no hay profesor que te valga. Cada uno tiene que resolver quién es, tiene que encontrar las respuestas a las preguntas de quién es, y por eso, metafóricamente y no tanto, va a tener que nacer otra vez. Es decir, va a tener que agarrar su historia y va a tener que repartirse las barajas de otra manera. Esa tarea es personal. Y toda otra solución es falsa. Así que tienen que hacer esa tarea. Hay una segunda tarea que todo adolescente tiene que resolver, y en esta sí vamos a poner a la institución educativa en el centro del asunto, porque todo adolescente tiene que resolver un pertenecer. Todo adolescente está aterrado porque quizás tal vez se queda fuera de todo, porque quizás tal vez nunca encuentre un solo lugar en el que se sienta cómodo, quizás nunca se ha querido realmente en ninguna parte, y por lo tanto todo adolescente y toda adolescencia supone una escena terrorífica. Es si un día va a encontrar un lugar de pertenencia en este mundo afuera de la casa, porque la casa no le alcanza. Y acá sí, voy a volver a esto para cerrar. La tercera tarea que todo adolescente tiene que resolver es que ahora tiene un cuerpo sexuado y tiene que andar con él a cuestas. La educación sexual ayuda un poquito, pero solo un poquito. Entonces, la cuestión es en el medio. La cuestión es que todo adolescente está aterrado por pertenecer. Y acá yo creo que la disputa en la desvinculación educativa es a qué pertenece. Y por eso la disputa ya no es con la familia, no peleemos más con la familia. La disputa es en el lazo social. Y entonces ahí hay unas ofertas brutales. Por supuesto está la red, internet, los influencers, todo ese mundo que ofrece. Los adolescentes necesitan influencers. El tema es si los encuentran todo el tiempo en la red, o capaz que en el liceo queda alguno que
que pase algo ahí. Yo creo que la educación de adolescentes nunca va a ser, lo dije muchas veces y cada vez estoy más convencida, nunca es una cuestión que se pueda resolver exclusivamente en el campo de los contenidos. La educación de adolescentes tiene que ver con los contenidos, por supuesto, con la currícula, con la definición de cuestiones razonables ahí, pero todo adolescente, precisamente por el tiempo en el que está, va a necesitar lo que las experiencias nos mostraron. Personas reales, lazos, vínculos. Anda buscando eso desesperadamente de manera inconfesable. Todo adolescente, voy a rememorar a Marcelo Viñar, porque falleció hace poco y ahora le hacemos un homenaje este fin de semana. Él solía decir, todo adolescente necesita saber que es alguien para alguien. Y cuando llega la adolescencia no alcanza con ser alguien para mamá. Hay que ser alguien para alguien afuera de casa. Y yo creo que acá las fichas de la institución educativa tienen que jugar fuerte. Mucha pertenencia, muchos sos de acá. Y si no venís, me di cuenta. Hoy me di cuenta. Bueno, ojalá que sea por ahí. Muchas gracias.